Ok. Entonces, el desarrollo psicomotriz, como dice aquí, constituye un aspecto evolutivo del ser humano, en donde dice que es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño, siendo la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer, sino bajo la influencia del entorno en este proceso. Entonces, ustedes saben que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo. Luego ese encéfalo se continúa con un tronco que se llama tronco cerebral, y luego tenemos la médula espinal, en donde, voy a estar dibujando aquí. Entonces nosotros vamos a tener aquí el cerebro o el encéfalo, ¿sí? Acá tenemos el tronco cerebral, y este tronco cerebral se continúa con la médula espinal, donde la médula espinal se encuentra alojada en la columna vertebral. Luego tenemos nosotros el sistema nervioso periférico, donde por cada agujero de las vértebras salen los nervios raquídeos, o también se le llaman nervios espinales, que se encargan de llevar impulso o información del sistema nervioso central, que es el cerebro, porque ustedes saben que el cerebro se encarga de enviar la orden. Luego tenemos nosotros que este sistema nervioso periférico también está constituido por un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, en donde este sistema nervioso autónomo tiene dos, dos sistemas nuevamente, que se llama el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se encarga de todas aquellas contracciones que el sistema nervioso central, el cerebro, envía, y el sistema parasimpático se encarga de relajar esas contracciones. Entonces, gracias a este sistema nervioso central, a la maduración del sistema nervioso central, el niño va adquiriendo habilidades y experiencias de acuerdo al estímulo que se le dé al niño. El niño al nacer tiene unos reflejos que se llaman reflejos arcaicos, que son unos reflejos que el niño presenta, donde nosotros podemos estimular esos reflejos, y esos reflejos luego se van pasando a otras habilidades o a otros tipos de reflejos, y va madurando esos reflejos para que el niño, por ejemplo, se pueda sentar, se pueda parar y pueda caminar. Nosotros tenemos que la proliferación dendrítica y la mielinización, en donde nosotros tenemos que el sistema nervioso central está formado por estas estructuras que se llaman neuronas, y estos se llaman axones. Neurona y axón. Entonces, cuando el sistema nervioso central, el cerebro, envía la información va en este recorrido. O sea, va de un axón, o sea, de una neurona a un axón, de una neurona a un axón, y así sucesivamente hasta llegar a la zona donde se le realizó el estímulo. Entonces, nosotros tenemos que este axón, esta estructura que está acá, está envuelta por una estructura que se llama mielina. La mielina es una capa que le envuelve al axón, y esta mielina sirve como un aislante. O sea, ¿para qué? Para que no ocurran los cortocircuitos. Entonces, esa información es transmitida del sistema nervioso central, en donde son los responsables fisiológicos de los procesos observados en el niño, la maduración del sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene que ir madurando gracias a los estímulos que se le dé al niño. Tiene un orden preestablecido, y este orden preestablecido siempre es en sentido cefalocaudal y próximo distal. O sea, cefalocaudal quiere decir que va de la cabeza hacia las piernas, y próximo distal quiere decir que va de la línea media hacia los costados. Acá. Entonces, nosotros tenemos aquí que la ley cefalocaudal, que es lo que dice aquí, establece que la organización
de las respuestas motrices de movimiento se efectúa en orden descendente, desde la cabeza hacia los pies. Es decir, primero se controla antes los movimientos de la cabeza y luego se controlan los movimientos de la pierna. Quiere decir que el niño tiene un orden cronológico ya preestablecido gracias al ADN, en donde primero gana fuerza en los músculos de la cabeza, luego el cuello, luego el tronco, luego las piernas y luego los pies. Eso se llama ley céfalo-caudal. Es de céfalo, que es cabeza, caudal, que es miembros inferiores. Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener erguida la cabeza primero antes que la espalda y estas antes que las piernas para mantenerse de pie. O sea, el niño primero tiene erecto la cabeza, luego tiene erecto el tronco y luego las piernas. Y eso le permite al niño a que pueda, por ejemplo, sentarse sin ningún problema. Eso se llama ley céfalo-caudal. Y la ley próximo-distal, que nosotros tenemos aquí una línea que se llama línea de la gravedad, y esta línea de la gravedad pasa por el centro o por la porción o parte media del cuerpo y divide al cuerpo en dos zonas, una derecha y otra izquierda. Entonces, la ley próximo-distal quiere decir que el niño primero tiene control de los movimientos del hombro, luego del brazo, luego de la muñeca y luego de las manos. Primero tiene control de la cadera, luego la rodilla, luego el tobillo y luego el pie. Entonces, esta ley próximo-distal indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. Así se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros y luego los movimientos de los dedos. Entonces, hay dos leyes del desarrollo motor, la céfalo-caudal y la ley próximo-distal. ¿Entendieron, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, ¿qué pasa cuando una criatura no presenta estos reflejos? Estos no son reflejos, no llegamos todavía ahí. Esto se llama control motor. O sea, si el niño, por ejemplo, a cierta edad cronológica, ponerle de 0 a 3 o de 0 a 6 meses, no tiene todavía un control de la cabeza ni del cuello. O sea, él no puede todavía levantar la cabeza ni el cuello, pero en su edad cronológica ya tiene que hacer eso. Entonces quiere decir que hay un retraso en el desarrollo motor del niño. Hay un retraso. Entonces, nosotros para evitar este retraso y para favorecer a que tenga nuevamente el control de cabeza y el cuello, se hacen estímulos de la cabeza y el cuello. ¿Está? No sé quién me preguntó. Creo que fue Alejandra o Mariela. Yo, profe. No, yo. Mariela. ¿Está Mariela? Sí, ¿Entendiste? sí, profe. Perfecto. No vayan a dudar, chicos. Pregunten sin problema. Vamos ahora a continuar. Fases del desarrollo. El desarrollo motor evoluciona desde los actos reflejos, que fue lo que les dije, se llaman actos reflejos arcaicos o actos reflejos primitivos, y los movimientos incoordinados y sin finalidad precisa hasta los movimientos coordinados y precisos del acto motor voluntario y los hábitos motores del arco motor automático. Entonces, el primer acto, tenemos un acto que se llama acto reflejo, que es una respuesta de carácter automático e involuntario que se da ante una estimulación. Esta respuesta, que es innata, innata quiere decir que ya es de nacimiento, no aprendida, constituye la base para los movimientos voluntarios. Antes de realizar los movimientos voluntarios, ¿sí?, debe presentar el niño estos actos reflejos o estos reflejos primitivos que les voy a mostrar ahora.
Los reflejos del neonato. El recién nacido es importante evaluar los reflejos primitivos primarios. Para aquellas compañeras que estuvieron el lunes presentes, ya van a entender un poquito mejor. Así que a los que hoy están empezando, también van a estar entendiendo en qué se basa esta clase. Entonces, los niños ya tienen unos reflejos que se llaman reflejos arcaicos, en donde, por ejemplo, tenemos el primer reflejo, que puede ser, por ejemplo, el reflejo de la succión, en donde desaparece alrededor de los 10 a 12 meses, ya tiene que desaparecer este reflejo, en donde este reflejo de succión, por ejemplo, en donde nosotros agarramos y colocamos, le damos al niño, le introducimos el dedo, le damos un chupete en la boca, entonces el niño, ¿qué tiende a hacer? Tiende a succionar. ¿Y por qué es importante que el niño tenga este reflejo de succión? Una alumna el lunes me dijo por qué, que ya es mamá, y no sé si está hoy. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Porque el niño, ¿qué es lo primero que necesita cuando está fuera del vientre materno? Para nutrir o para nutrirse. ¿Qué necesita? Consumir la leche, ¿verdad? Leche materna, ¿verdad? Entonces, gracias a este reflejo de succión, que es lo que vemos aquí, este reflejo de succión que vemos aquí, el niño, ¿verdad? Tiende a llevar la boca a la glándula mamaria. ¿Para qué? Para succionar la leche. Entonces el reflejo de succión es el primer reflejo o es uno de los reflejos arcaicos que debe presentar el niño. Y estos reflejos desaparecen o tienden a desaparecer a los 10 o 12 meses. Luego tenemos el siguiente reflejo, que es la deprensión palmar, que desaparece aproximadamente de 3 a 4 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros colocamos un dedo en la palma de la mano del niño, el niño, ¿qué tiende a hacer? Tiende a cerrar esto. Nosotros le colocamos los dedos en la mano, en la palma de la mano del niño, y el niño tiende a agarrar eso. Eso se llama prensión palmar. Luego tenemos la prensión plantar, en donde la presión plantar desaparece aproximadamente de 8 a 10 meses. Esta presión plantar, en donde nosotros, a ver si está aquí, presión, este reflejo de presión plantar, en donde nosotros estimulamos la planta del pie, ¿sí? Y el niño, ¿qué tiende a hacer? Tiende a cerrar los dedos. El reflejo tónico o tono cervical desaparece a partir de los 4 a 6 meses. Y este reflejo tónico cervical, que está aquí, en donde nosotros, por ejemplo, le acostamos al niño boca arriba, extendemos el brazo izquierdo, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, y giramos la cabecita del niño hacia el lado izquierdo, él automáticamente flexiona todo lo que es del lado derecho, adquiere esta posición. Si nosotros invertimos, quiere decir, extendemos el brazo derecho, giramos la cabeza hacia el lado derecho, el niño tiende a flexionar todo el miembro superior del lado izquierdo. Eso se llama reflejo del tono. El reflejo del moro desaparece a partir de los 4 a 6 meses, en donde al niño, que es lo que vemos aquí, el reflejo del moro, donde nosotros agarramos o le tomamos al niño en esta posición, que es lo que vemos aquí, y tendemos a soltarla al niño. Es como si fuera que le vamos a soltar. Entonces el niño realiza este reflejo o esta posición o esta postura de susto. Es como si fuera que el niño se asusta y esto se llama el reflejo del moro. Luego tenemos el reflejo de Babinski, que desaparece aproximadamente a los 2 años.
en donde el reflejo de Babinski, que es lo que vemos aquí, en donde esto se estimula la planta del pie. Es como si fuera que nosotros agarramos un lápiz, ¿sí? Y pasamos por toda la planta del pie. El niño, ¿qué tiende a hacer? Tiende a flexionar los 4 dedos y tiende a extender el dedo gordo, reflejo de Babinski. Y luego tenemos el reflejo de la marcha que desaparece aproximadamente a los 2 meses, en donde nosotros lo que hacemos es, le agarramos al niño, le agarramos al niño y es como si fuera que le hacemos parar al niño. Y el niño, ¿qué tiende a hacer? Tiende o simula la marcha, simula que quiere caminar. Eso se llama reflejo de la marcha. Entonces, estos son los reflejos arcaicos que presenta el niño, al nacer. Se llaman reflejos arcaicos y deben desaparecer en estos tiempos. Hay muchas veces, por ejemplo, que hay niños que no presentan este reflejo de succión, ¿sí? Se le estimula al niño, no presenta este reflejo de succión. Entonces, ¿qué le va a costar hacer al niño? Le va a costar al niño succionar la leche o la glándula mamaria de la madre o el biberón. Entonces nosotros, hay algunas técnicas que se llaman estimulación temprana. Entonces nosotros podemos realizar esa estimulación de la succión para que el niño pueda continuar alimentándose. ¿Entendieron, chicas y chicos? Sí, profe. Ok, entonces, el acto reflejo, que es esos reflejos arcaicos que le estaba hablando, es una respuesta de carácter, eso es automático, ¿sí? Que el niño tiene de forma innata. Y estos reflejos deben desaparecer para dejar o dar paso a otro tipo de reflejo. El acto movimiento voluntario es el que se lleva a cabo de una forma voluntaria e intencionada ante una estimulación determinada. Esta se analiza, se interpreta y se decide la ejecución de la acción. Prácticamente casi todos los actos realizados de forma voluntaria estaría dentro de esta categoría. Por ejemplo, coger una manzana, comerla, encender la radio, o sea, todos estos actos, reflejos que nosotros tenemos de forma innata, luego se convierten en actos voluntarios. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a la habitación y nosotros sabemos ya, gracias al sistema nervioso central, que para prender la luz está hacia el lado derecho o izquierdo de la pared, entonces nosotros ingresamos y automáticamente dirigimos la mano en esa zona y prendemos la luz. Estos se llaman actos o movimientos voluntarios. El acto movimiento automático, cuando se lleva a cabo la repetición de los movimientos voluntarios, se integra de una forma automática y pasan a ser hábitos, ¿sí? De esta forma se ahorra energía en el proceso del movimiento. O sea, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, ¿sí? Practicar algún tipo de deporte. Entonces, esos movimientos voluntarios pasan a ser movimientos automáticos. Uno de forma automática ya hace esos tipos de movimientos. Luego tenemos el retraso, ¿sí? El retraso psicomotor, que es el retraso que el niño presenta, ¿sí? Al nacer, en donde él cronológicamente debe presentar o poseer esos reflejos arcaicos, o por ejemplo, aproximadamente a los 12 meses el niño ya tiene que ser capaz de caminar. Entonces muchas veces el niño llega a ese tipo, a esa edad, entonces ¿qué pasa? No camina todavía. Entonces eso tiene que llamar la atención al niño. O aproximadamente a los 6 a 8 meses el niño tiene que ser capaz de sentarse. Entonces llega a esa edad cronológica y el niño no se sienta todavía. Entonces eso hay que llamar la atención. Entonces eso quiere decir que hay un retraso psicomotor. Luego tenemos el tono muscular, ¿sí? Donde nosotros tenemos que el tono muscular es la contracción permanente
de los músculos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos parados, gracias a la contracción del tono muscular, nosotros podemos mantener esa postura. Y de ahí viene dos características muy importantes del tono muscular, que es la hipotonía y la hipertonía. La hipotonía es cuando está disminuido el tono muscular. Y la hipertonía es cuando está aumentado el tono muscular. Hay niños, por ejemplo, que nacen con una patología que se llama parálisis cerebral infantil, o también se le llama PCI, donde es una patología que se da que puede ser durante el parto, o porque el cordoncito umbilical estaba liado en el cuellito del niño, y si tuvo un parto normal, y si el obstetra le tira al niño, ¿verdad? Muchas veces la cabecita se queda incrustada por por ese cordón umbilical. Entonces, ¿eso qué genera? Genera una hipoxia en el cerebro, o sea, no le llega sangre por un determinado tiempo. Entonces, esa hipoxia cerebral lleva a esta parálisis cerebral infantil. Entonces, el niño, ¿qué pasa? Que una pierna, por ejemplo, o los miembros inferiores, generalmente los niños tienen flexionados, tienen en flexión y tienden a mover la pierna. Y muchas veces los niños con este tipo de patología no hacen ese movimiento, no mueven la pierna. Entonces eso tiene que llamar la atención. Entonces generalmente uno le hace algunas pruebas y se da cuenta que él tiene una disminución del tono muscular. Entonces esa disminución del tono muscular es característico en los niños con parálisis, con PCI, parálisis cerebral infantil, que es muy característico. ¿Entendieron, chicas?